Javier Arasborque, bienvenido. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Mira, Javier, que lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a analizar las necesidades de las Fuerzas Armadas españolas. Toma ya, en medio de la que estamos metidos. Que no se le ocurre otra cosa a este gobierno que empezar a decir que por criterio político Israel sí, este no, Israel fuera, dejo colgado este contrato, lo de las balas no. Bueno, vamos a analizar las necesidades que tiene España en sus Fuerzas Armadas, si estamos cumpliendo con las exigencias más allá de lo que nos están diciendo de un 2%, de lo que nos puede pedir la OTAN en junio, un 3, un 3,5, lo que sea. Lo que nosotros necesitamos como pura cuestión defensiva, Javier. Claro, es que más allá del 2% o de ese tipo de porcentajes, lo importante al final es que tú tengas unas fuerzas armadas preparadas para aquello que necesitas. Lo primero que tenemos que decir es que España, dentro del mundo, es una potencia militar media. Tiene unas fuerzas armadas reducidas, pero bastante operativas. Sería necesario hacer una ampliación. Se está hablando ahora de pasar de 120.000 a 140.000 efectivos en la próxima década. Es posible que lo bueno sería tener como mínimo otros 10.000 más y poder llegar a los 150.000. Y España tiene dos problemas básicos en ese sentido de personal. El primero es el reclutamiento por la base, tener gente suficientemente buena que quiera entrar a las Fuerzas Armadas. Porque en época de vacas flacas entra todo el mundo, porque todo el mundo quiere tener un trabajo estable, pero no todos ellos entran con la motivación necesaria para ser luego un buen soldado o un buen militar. Y luego, si hablamos de la base, también tenemos que hablar de las partes altas, y es que tenemos un problema de retención del talento. Cada vez hay más empresas, sobre todo las que vienen desde Estados Unidos, donde es muy habitual que los militares de alta graduación salten a las empresas privadas. Tenemos un problema de retención. Amazon, por ejemplo, en los últimos años ha hecho bastante daño, sobre todo en la Armada, llevándose a gente allí que tiene una capacidad sobrada a la hora de, Javier, digamos, pues eso sí. en mi pueblo se le suele llamar sueldo. Efectivamente, pero es que el problema es que está tasada cuál es el salario que tiene que tener cada militar en función en su rango, y empresas, estábamos hablando de Amazon, tienen una gran capacidad para poder pagar a esta gente que no está, digamos, y las Fuerzas Armadas no tienen esa capacidad No, para pero reaccionar quiero y decir hacer que una eso sobreoferta. Es muy es... parecido a lo que pasaba desde hace décadas con los pilotos que se terminaban yendo a Sí, IBE. que a eso voy, Javier. O sea, que ese tipo de cosas son las que tiene que empezar a valorar el gobierno, porque es una cuestión suya, es una cuestión de trasladarlo, de tener capacidad legislativa para alterarlo, porque no vas a poder competir, no vas a tener un sistema defensivo a la altura, efectivamente, cuando tienes empresas tecnológicas que quieren a la gente que tú estás formando. Efectivamente, ese es un grandísimo problema que hay ahora mismo y que se están encontrando. Y es ese robo de talento, ese problema para retener el talento en la escala superior de las Fuerzas Armadas. Si te parece, continuamos. Sí, sí. Ahora mismo las Fuerzas Armadas españolas necesitan una modernización de sus sistemas de armamento. Tienen sistemas en muchos casos modernos, pero necesitan estar siempre y continuamente en la vanguardia. Necesitan un aumento de capacidades, salir al mercado y ver las últimas novedades que hay para poder adquirirlas, y también necesitan recuperar algunas de las capacidades que se han perdido en las dos últimas décadas, donde las restricciones económicas han hecho mucho daño. Fíjate que la Unión Europea dice que identifica 7 debilidades, no solo en España, sino en Europa en general, que son la defensa aérea y los sistemas antimisiles, los sistemas de artillería, la munición y los misiles. Se han dado cuenta que en el caso de una guerra de alta intensidad, la munición y los misiles que tienen guardados apenas les servirían, en los mejores casos prácticamente, para una semana de un conflicto de alta intensidad. Se necesita mejorar esa munición y esos misiles. Se tiene que mejorar en protección de infraestructuras críticas, en drones y en sistemas antidrones, en cosas muy modernas que están ahora, como son la inteligencia artificial, como son la ciberdefensa, proteger tus sistemas, en la electrónica, en todo lo que es la guerra electrónica, cómo conseguir que el que está enfrente no pueda utilizar sus sistemas, o que si los utiliza, sean de la peor forma posible y parcheando. Y también hay otro
problema muy grande en lo que se llama la movilidad militar, es decir, la capacidad para distribuir a tus militares de una forma fácil, sencilla y rápida, no solo en el territorio nacional, sino en toda la Unión Europea. Déjame que te pregunte por esos porcentajes. Estamos hablando de un 2, de que tenemos el compromiso de llegar a un 2, bueno, de hecho tendríamos que haber llegado ya, que nos pueden marcar un compromiso de un 3,5% del PIB, algunos hablan incluso de un 5%. ¿En qué escala cabría lo que tú estás diciendo? Es decir, estimativamente, exactamente qué nivel de gasto o aproximadamente qué nivel de gasto necesitaríamos para cumplir con unas Fuerzas Armadas que efectivamente tengan una capacidad defensiva de España. Pues seguramente lo primero que tienes que plantear es contra quién necesitas defender a España. Eso es lo fundamental. Y aquí, lógicamente, vas a pensar en tres cosas. Primero, Marruecos, que es el país que puede, digamos, que tiene aspiraciones sobre soberanía territorial española, sobre terrenos que son españoles. Por otro lado, tienes que protegerte frente a lo que se denomina el Frente Sur de España, el flanco sur de España o de la OTAN, es decir, sobre África. En África hay grandes movimientos que lo que pueden hacer es, digamos, agitar el avispero y que a nosotros se nos pueda provocar una situación muy complicada por grandísimos movimientos de población, inmigración, etcétera. Y luego tienes que ver que nosotros somos parte de una estructura internacional, que es la OTAN, que hay un dicho que es cierto, que es que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil y tenemos que intentar que no haya ningún eslabón débil. Y en ese sentido tenemos que estar precavidos en ese lado. Si me hablas de cifras, seguramente el 3%, el 3,5%, si está bien invertido, si está bien invertido, porque eso es muy importante, seguramente sea más que suficiente para que tanto España como Europa sean suficientes para defenderse a sí mismos. Aunque también es muy importante que estén continuamente con unos estudios de qué es lo que se necesita en cada momento para poder de una forma muy rápida, digamos, cambiar y ver que las prioridades son otras y poder cambiarlas fácilmente y no quedarte absolutamente enquilosado. Luego te quiero preguntar por la politización. Ya sé que es inevitable, porque evidentemente el gasto militar va determinado políticamente, pero si el grado de anulación técnica, por llamarlo de alguna manera, que tenemos en España, esta hiperpolitización, esta boina política que parece que lo rodea todo, con criterios que no es que sean de políticos, no, es que es de partidos. Si eso facilita lo que me estás diciendo. Pero déjame que te pregunte antes por otra cuestión. En ese esquema que tú has definido, y el otro día hablando, en este mismo vídeo, en otro capítulo, tú mencionabas una cosa que a mí me ha dejado muy preocupado y lo has vuelto a mencionar ahora, el tema de la duración de una contienda o de un enfrentamiento. Es decir, si llegas a la semana, esto de verdad que parece lo de Gila, las balas no te las van a devolver, necesitarás evidentemente material para aguantar una semana, 2, 3, y si no, como referencia tenemos lo que ha ocurrido en Ucrania con el ataque de Rusia. ¿Hay conciencia en España de que efectivamente no puedes tener simplemente un material militar de escaparate, sino que si lo necesitas para una contienda, para un enfrentamiento bélico, vas a necesitar un material muy superior al que tenemos? Hay una concepción muy importante dentro de las Fuerzas Armadas. El problema, como siempre, viene de la parte política, de los gobiernos. Desde luego, con el entorno de Ucrania ha habido un movimiento muy claro. España ha empezado a pedir munición como no se había hecho hasta ahora. Se están haciendo compras prácticamente históricas, pero hay un problema. Y el problema es que no sabemos qué parte es para quedarnos a nosotros y qué parte es para facilitar a Ucrania. Pero desde luego yo creo que Europa sí ha abierto la luz, sí ha abierto los ojos y sabe que necesita rearmarse y comprar muchísima más munición. De una forma muy clara, en el paquete de Pedro Sánchez que presentó hace un mes, el pasado mes de abril, había 600 millones dedicados exclusivamente, prácticamente un 10%, a munición y armamento. Y eso yo creo que por lo menos es que alguien ha abierto la luz. Pero nosotros ahí, Javier, ahí sobreentiendo que no solamente es munición, es decir, la bala, por decirlo de alguna manera, el proyectil, sino que también, lógicamente, en una contienda te caen drones, te caen aviones, te caen helicópteros. ¿Eso está previsto? Está más o menos previsto. Sí, si quieres, vamos poco a poco, vamos ejército a ejército y Venga. podemos hablar de qué es lo que necesita y qué es lo que se tiene más o menos previsto
en todo aquello que conocemos que las Fuerzas Armadas a día de hoy nos están dando pistas. Y si quieres, por eso de que España es uno de los países con más terreno de costa que tenemos, que es fundamental, vamos a empezar por la Armada, pasamos al Ejército del Aire y, si quieres, al Ejército de Tierra de una forma muy rápida para ver Venga, cuál fenómeno. es la situación en la que se encuentran y qué es lo que necesitan. Venga, pues vamos. Pues mira, empezamos por la Armada si quieres. Una de nuestras joyas de la corona son las fragatas F-100, que son sistemas de defensa antiaérea y de protección de la fuerza. Pues las fragatas F-100 necesitan ahora mismo hacer su modernización de mitad de vida, de mitad de ciclo de vida. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Que el gobierno está empezando a desperezarse para hacerlo. Seguimos con más fragatas. Las F-80 se necesitan una sustitución prácticamente inmediata. Van a ser sustituidas para las F-110. Estaba ya programado, están en marcha, están en los astilleros de Navantia y lo que sabemos ahora mismo es que van, y es absolutamente sorprendente, adelantadas en tiempo. Las dos primeras unidades van por encima de la previsión prevista. ¿De cuántos buques hablamos? ¿En los F-80 de cuántas fragatas hablamos? Las F-80 hablamos de que hay ahora mismo 4 buques, se van a sustituir por 4 buques mucho más modernos. Pasamos, si quieres, a los submarinos. Esto es algo que ya hemos hablado. Ahora mismo deberíamos tener 4 submarinos operativos ahora mismo y en verdad tenemos uno que es un S-70, un submarino antiguo. En julio empieza a ser operativo el primer S-80. El problema es que no tendremos los 4 S-80 operativos hasta marzo de 2031. Esa es la fecha que hay ahora mismo para tener operativos los 4 submarinos S-80, que deberían estar ya y que prácticamente la fecha que se nos dice es que hasta dentro de 6 años no van a estar los 4 operativos. Lo y seguramente necesitaríamos tener un quinto y un sexto. Lo que estás diciendo, Javier, es que en estos momentos, por cuestión de renovación, estamos en una posición, por lo menos, de alguna manera vulnerable. Sí, estamos en una situación bastante vulnerable en tema de submarinos. Pasamos, por ejemplo, a los buques de protección estratégica. Que es una de las grandes joyas de la corona, es el Juan Carlos I. Ese portaaeronaves que lleva cazas Harrier encima para poder proyectar la fuerza. Ahora mismo tenemos uno. La Armada tiene un anhelo desde hace años de tener una segunda unidad. No sabemos si va a ocurrir. La Armada quiere. Vamos a ver qué es lo que quieren los políticos. Y tenemos el problema de los Harrier, el ala embarcada. La Armada quiere que se compren los F-35B. Es la única posibilidad que hay en el mercado. Pero por cuestiones políticas, ahora mismo la situación está muy complicado y hay un riesgo claro de perder el ala embarcada. Podría ser sustituida por drones, pero ahora mismo está en un serio peligro de perder ese ala embarcada. Cuando dices cuestiones políticas, ¿es por pasta o es porque no queremos comprarle más armamento a Estados Unidos? Hay un programa de 6.250 millones en el limbo ahora mismo, que está en el libro verde de los presupuestos generales del Estado desde 2023, pero no hay una intencionalidad política de comprar ahora mismo con los F-35 a empresas de Estados Unidos. Entonces es una cuestión política, no de dinero. Ya. Joder, o sea que la sumamos al tema que tenemos montado con Israel, claro. Efectivamente. Añade el problema y auméntalo. Pero hay cuestiones muy importantes que hay que seguir hablando de la Armada. La primera son los multiplicadores. Se necesitan buques logísticos y de aprovisionamiento de combate para aumentar la capacidad de los buques de guerra para que estén desplazados en el mar. Tenemos también problemas de guerra electrónica. El buque de guerra electrónica que tenemos está anticuado y necesita ser sustituido. Se está en ello, hay un programa para hacerlo, pero todavía no hay partida económica suficiente preparada para ello. Y tenemos también, necesitamos sistemas antidrones para nuestras embarcaciones y necesitamos sistemas antisubmarinos. Se está intentando hacer con los helicópteros SH-60 Romeo que está comprando la Armada, pero se necesitan más helicópteros para intentar
tener esa capacidad de descubrir a los submarinos enemigos y eliminarlos si fuera necesario, ¿no? Si no se van por las buenas. Yo Te creo... digo una cosa, Javier, tenemos la ventaja de que todo esto Marruecos ya lo sabe, porque vamos, si escucha lo que estamos diciendo, tenemos ataque pasado mañana. Dios bendito. Sí, Venga, vamos. el gran problema que tiene Marruecos es que tampoco anda mucho mejor, ¿eh? Ya me lo has explicado alguna otra ocasión. Sí. No, lo que pasa es que es verdad que, o sea, te da pena, o sea, porque evidentemente nosotros estamos haciendo el repaso técnico que hay que hacer, pero la verdad que da pena, o sea, ver a lo que se dedica el Parlamento y ver las necesidades reales que tenemos da pena. Pero bueno, venga, ¿seguimos con el mar o pasamos al aire? Pasamos a tierra, vamos a quedarnos en tierra. A tierra, venga. Tenemos un problemón con el 88 Dragón, que es la base de modernización del ejército de tierra. Se querían hacer 1000 unidades, se ha hecho un presupuesto, o sea, un primer contrato por 348. 2 años después de que empezasen a llegar las unidades al ejército de tierra, la realidad es que ahora mismo tenemos 10. Debíamos tener unos 150 aproximadamente, tenemos 10. Tenemos un problemón. Hay un run bastante fuerte últimamente de que se va a quedar en esos 348 unidades y se va a optar por otros modelos que serían blindados 6x6, mucho más pequeños y mucho más que pequeños, habría que decir, menos monstruosos que el 8x8 y que podrían cooperar para ser esa base de la modernización del ejército de tierra del pasado. Pero ahí tenemos un problema ahora mismo con los 8x8 Dragón, que van a ser esa supuesta base de la modernización del ejército de tierra. Tenemos una necesidad imperiosa de sustituir a los antiguos TOA, los que se llaman los transporte oruga acorazado. Hay un programa, es el BAC, que está en marcha, pero todavía está empezando. No se ha entregado siquiera una sola unidad. Necesitamos modernizar tanto los Leopard 2, que está en marcha el proceso de modernización, pero no ha empezado todavía. Ya hablamos de carro de combate, tal cual. Hablamos de carros de combate. Necesitamos modernizar los Leopardo. Necesitamos modernizar también los Pizarro. Necesitamos modernizar nuestra artillería autopropulsada, que son esos cañones que están incorporados dentro de un vehículo y tienen una alta movilidad, mucha más que los cañones de toda la vida de artillería. España solo tiene de cadenas y están muy antiguos. Necesitamos nuevos de cadenas y necesitamos introducir esa artillería autopropulsada también a ruedas. Se necesita revisar y modernizar todos los sistemas de comunicación. Ojo, aquí entra Israel. Tenemos un problema con la radio del futuro de las Fuerzas Armadas, porque no se sigue, el Ministerio de Defensa tiene paralizada la transferencia de tecnología y por ahora ese programa está parado. Transferencia de tecnología, que es el permiso que nos dan ellos para que nosotros asumamos esa tecnología y la podamos fabricar en casa. Ese permiso ya está firmado, lo que pasa es que se va haciendo en tramos pequeños. Ellos te van enseñando a hacer todos y cada una de las piezas para luego ensamblarlas y que todo funcione. Ahora mismo se depende, digamos que España puede hacer de esas ruedas entre el 15 y de esas radios, perdón, entre el 15 y el 20%, en un 80% se sigue dependiendo todavía de la empresa que tiene la licencia en Israel y que está transfiriendo esta tecnología. ¿Cuál es el problema? Que el Ministerio de Defensa no está dando el ok para seguir aumentando esa transferencia de tecnología y el programa está parado. Aquí se ha colado la historia esta famosa de Israel y la posición que ha cogido el gobierno de Sánchez. Efectivamente, este programa está parado por cuestiones políticas, por el tema Israel. Es una empresa israelí y entonces está absolutamente parado en estos momentos. Javier, pues un ejército sin comunicación, vamos, tiene que ser toda una parodia, ¿eh? Pues en eso se está trabajando, eso es lo que las radios ahora siguen funcionando, pero claro, necesitas dar un salto tecnológico y lo tienes totalmente parado. Joder, nos queda Continuamos. Tierra. Tenemos que... Oye, perdón, aire. Porque todavía hay bastante más. Tenemos que modernizar los sistemas antiaéreos. Esto está relativamente bien, está en proceso, se tienen que
estos programas se tienen que renovar tanto los sistemas antimisiles NASAMS como los Patriot. Los dos están en proceso y van a empezar. Tenemos que recuperar capacidades que se han perdido, fruto, digamos, de la falta de presupuesto que ha habido durante las últimas décadas. Y aquí volvemos a hablar de Israel. El programa principal y más importante para recuperar es el SILAM, así se llama. Es un lanzacohetes de alta movilidad. ¿Y cuál es el problema? Volvemos a la transferencia de tecnología. Dependemos de Israel. ¿Qué pasa? Que como es muy, muy estratégico, de momento está funcionando. Y va cumpliendo, digamos, con todos el calendario que había. En diciembre tenía que haber el primer demostrador en Zamora y eso se ha cumplido. Por ahora no se ha visto afectado, porque, aunque sea israelí, por, digamos, las cuestiones políticas del gobierno. Continuamos. Capacidad logística. Necesitamos muchos camiones logísticos y de transporte, porque en estos momentos son viejos y en muchos casos no son necesarios en caso de tener un conflicto de alta intensidad. Si no lo tienes, ¿qué es lo que pasa? Lo que vimos en Ucrania, cuando los militares rusos no tenían alimentos, no tenían gasolina y tenían que abandonar sus blindados, sus carros de combate o ir a las tiendas a comprar su propia alimentación. Hay que potenciar la capacidad logística. Hay que mejorar el material personal que tienen los militares. Chalecos, gafas de visión nocturna, guantes, todo lo que viste a los militares. Y se necesita modernizar todo el sistema de drones suicidas, lo que se llama drones suicidas, que se necesita, e incluso también sistemas para acabar con los drones, sistemas antidrones. Oye, hazme aire súper rápido, que lo que vamos a necesitar es otro programa. Perfecto, súper rápido. Hay que sustituir una parte de los cazas F-18 y no se sabe cómo se va a hacer, porque lo más fácil sería ir a los F-35A, los de despegue normal, y hacer un contrato junto a los de la Armada, pero no se sabe. Se ha cerrado el entrenador avanzado, que va a sustituir a los cazas F-105. ¿Cuál es el problema? Que vamos a ver con qué plazos se va empezando a recibir. Necesitamos volver a tener capacidades de vigilancia marítima. El programa está lanzado, pero vamos a ver en qué tiempo se cumple. Ahora mismo tenemos un problema de tiempos con vigilancia marítima. También tenemos algo similar con los sistemas MRTT, que son sistemas polivalentes y que van a servir para el reabastecimiento en vuelo, entre una de sus características, que es un problema, que es una capacidad que se ha ido perdiendo y que está en proceso de solución. Tenemos un problema con los aviones A400M. Se pidieron 24 con la idea de quedarnos 14 y vender 13. ¿Cuál es el problema? Que no hemos vendido ninguno. Se ha decidido que sea 14 más 3. Nos quedamos 17 de los 27 que compramos, pero seguimos teniendo el problema. Nos sobran 10 aviones A400M y tenemos que estandarizar los sistemas aéreos no tripulados. Hay programas en marcha, está el SIRTAP, está el Euromal, sistemas no solo de inteligencia, sino de ataque, pero que, digamos, vamos a tardar en recibir. Y luego, si quieres, vamos a hablar de una parte de la guerra que no se ve, que es la ciberdefensa. Falta por invertir muchísimo dinero en ciberdefensa para protegernos a nosotros mismos, para que no nos hagan daño sin ni siquiera venir aquí, y el tema de los satélites. Javier, eso casi, mira, si te parece, porque nos hemos pasado de tiempo, vamos a dejarlo, como tiene una entidad, por decirlo de alguna manera, que podríamos decir casi independiente, o que evidentemente va coordinado con todo el resto. Sin una guía de satélite va a ser complicado que hagamos nada, pero déjame que lo hagamos para otro momento. Ahora, te digo una cosa, joder, yo no sé si la valoración es pasar del 2 al 3 o al 3,5. Sinceramente, la conclusión que saco de todo lo que hemos explicado,
y efectivamente queda la parte de ciberseguridad, y es delinearlo, es que más nos valdría que nos pusiéramos las pilas. Porque de verdad que el dibujo es, vamos, la sensación que yo he sacado es lamentable, es lamentable. O sea, Hay mucho trabajo por hacer. No, totalmente. Del lado totalmente. positivo, te voy a insistir en lo que he dicho al principio, tenemos unas fuerzas armadas pequeñas pero muy operativas, pero tenemos mucho que mejorar y mucho que modernizar. Ya, ¿sabes lo que pasa? Que a mí eso me da pena, porque en el fondo te das cuenta que tenemos gente, efectivos humanos, muy bien preparados, con muchas ganas, pero nos gastamos el dinero, perdón por la expresión, en gilipolleces permanentemente y no podemos sacar el potencial que tendríamos en cada área. Es una triste desgracia y la conclusión que saco es que las quejas permanentes que escuchas de militares son más ciertas que todo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siempre podemos ir al mal de muchos, consuelo de tontos, no es solo un problema nuestro, es un problema que nosotros mismos hemos generado en toda Europa en los últimos 20 años. No, sí está clarísimo, ¿eh? Veo que desde luego éramos pocos y, perdón por la expresión también, parió el gobierno con el tema de Israel, o sea, era lo que nos faltaba para terminar de destrozar el esquema de renovación nuestro, pero eso si te parece lo hablamos también en otro programa. Oye, repaso excepcional, Javier, y espero que alguien tome nota de todo este tipo de cuestiones. Sé que en el ejército lo hacen, lo que me encantaría es que algún político de los malos, ya sé que no lo van a hacer, de los buenos, a ver si va tomando nota de las cuestiones que tenemos pendientes. Javier, que un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Carlos.